El idioma español, una mirada histórica a su origen y evolución. El idioma español es una lengua romance que se originó en la península ibérica, que se habla en España y en gran parte de América y zonas de África y Asia. El idioma español tiene una gran riqueza, diversidad e influencia en el mundo y es el segundo idioma más hablado del planeta, con más de 500 millones de hablantes. El origen y la evolución del idioma español se pueden dividir en 4 etapas que corresponden a diferentes contextos históricos, lingüísticos y culturales y que implican a diferentes influencias, cambios y características. La primera etapa va de los siglos III a.C. al V después de Cristo. Esta etapa se caracterizó por el inicio de la presencia y la influencia del latín en la península ibérica, que se impulsó por la conquista y la colonización romana. El latín era la lengua oficial del Imperio Romano y se hablaba en diferentes variantes según el nivel social, cultural y geográfico de los hablantes. El latín vulgar era la variante más popular y extendida del latín y se hablaba en las zonas rurales, urbanas y militares de la península ibérica, donde se mezcló con las lenguas de los pueblos prerromanos como los íberos, los celtas, los fenicios y los griegos. El latín vulgar incorporó palabras, sonidos y estructuras de estas lenguas y dio origen a las lenguas romances, entre ellas el español o castellano. La segunda etapa fue de los siglos VI a XV después de Cristo. Esta etapa se caracterizó por el desarrollo y la consolidación del romance castellano, que fue una de las variantes del latín vulgar que se hablaba en el Reino de Castilla y que se convirtió en la base del español. El romance castellano se diferenció de otras variantes del latín vulgar por la influencia de las lenguas de los pueblos invasores, como los visigodos y los árabes, que aportaron palabras, sonidos y estructuras a la lengua. El romance castellano también se enriqueció con la literatura, la cultura y el comercio, que favorecieron la creación y la difusión de obras como el Cantar del Mio Cid, el Libro del Buen Amor y el Libro del Conde Lucanor. El romance castellano también se expandió por la península ibérica y por el norte de África, gracias a la Reconquista, que fue el proceso de recuperación de los territorios ocupados por los musulmanes. La tercera etapa fue de los siglos XVI al XVII. Esta etapa se caracterizó por el auge y la gloria del español clásico, que fue la variante del romance castellano que se hablaba en la corte de los reyes católicos y de los Austrias y que se convirtió en la lengua oficial de España y de sus colonias. El español clásico se unificó y se normativizó con la creación de instituciones como la Real Academia Española, la Universidad de Salamanca y la Biblioteca Nacional, que se encargaron de regular y difundir la lengua. El español clásico también se prestigió y se universalizó con la literatura, la ciencia y la exploración, que favorecieron la creación y la difusión de obras como el Quijote, la Gramática de Nebrija y el Atlas de Ortelius. El español clásico también se extendió por América, Asia y Oceanía, gracias a la conquista, que fue el proceso de ocupación y colonización de los territorios descubiertos por los españoles. La cuarta etapa va del siglo XVIII al siglo XXI. Esta etapa se caracteriza por la transformación y la adaptación del español moderno, que es la variante del español clásico que se habla en la actualidad y que se convierte en la lengua común de España y de gran parte del mundo. El español moderno se diversifica y se actualiza con la incorporación de palabras, sonidos y estructuras de otras lenguas como el inglés, el francés, el italiano y el alemán, que reflejan el contacto y la influencia de otras culturas y regiones. El español moderno también se enriquece y se difunde con la tecnología, la comunicación, la educación y la cooperación, que favorece la creación y la difusión de obras como Don Juan Tenorio, 100 años de soledad o Rayuela. El español moderno también se mantiene y se renueva con la variedad, la vitalidad y la creatividad de los hablantes que usan y disfrutan de la lengua en diferentes contextos, situaciones y propósitos. El idioma español es pues una lengua que ha marcado la historia, la cultura y la comunicación de millones de personas.